Buenas tardes, estamos en el webinar que hemos titulado Interrupción de la navegación con impacto en costos logísticos y en el comercio exterior en la Argentina, y que lo hacemos a propósito de un suceso que fue ampliamente conocido en Argentina días atrás, cuando el buque liberiano Enmay, un granelero, terminó incrustado en el puente Mitre, que es parte del complejo Zárate-Brazo Largo, y bueno, hubo que hacer una serie de trabajos para sacarlo de allí que fueron bastante complejos, ¿no? Y estamos precisamente con Carlos Paz, de RN Salvamentos. Carlos fue el que dirigió el operativo que bueno, terminó sacando el buque y liberando la navegación, que por cierto estuvo interrumpida casi una semana, ¿no? Lo que motiva justamente esta discusión que encaramos ahora. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ariel, todo bien, gracias. Bueno, y quiero que me cuentes un poco cómo fue, digamos, cómo llegaron a este trabajo de sacar el semejante buque de allí, al ver las imágenes que entre paréntesis estamos viendo mientras vamos haciendo la entrevista, ¿no? Y realmente fue impresionante ver todo eso, ver semejante buque saliendo de allí. Contanos un poquito cómo llegaste a hacer ese trabajo y cómo fue. Bueno, la verdad que como experiencia, por lo menos es la primera vez que me toca un barco incrustado en un puente. En este caso había todo un tema de tratar de entender cómo el barco se mantenía en ese lugar después de haber impactado, y bueno, claramente el impacto con semejante masa contra la estructura generó la rotura de muchos compartimentos y a su vez el cambio del trimado del barco en su condición de lastre, ¿sí? Sufrió inundación de 3 compartimentos, pique de proa, bodega 1 y doble fondo 1, lo cual, digamos, lo puso en una situación comprometedora desde el punto de vista de la estabilidad y el equilibrio y la resistencia longitudinal del buque, ¿no? Sumado a que ahí, a pesar de que no hay grandes cambios de marea, hay ciertas variaciones y fluctuaciones de la altura del agua, y eso hace que el buque cambie permanentemente su condición de trimado y su condición de carga sobre el puente. Eso es lo que estaba pasando, y ese era uno de los riesgos inherentes, tener un barco incrustado en esa situación en el puente, generando cargas variables, tanto axiales como verticales, tanto para arriba como para abajo, y con el riesgo de soltarse en caso de una gran bajante, perdiendo el control y pudiendo llegar a engancharse y tirar de la estructura, como de producir una carga sobre la estructura que pudiese afectar más aún los pilotes de los cuales uno ya había roto. Pero bueno, fuimos convocados por los aseguradores para analizar la situación y bueno, presentamos un plan rápidamente. Esto era un cuadro absolutamente lógico dentro de lo que es la ordenanza 2 del 95, que establece que la remoción de buques, artefactos o embarcaciones que estén con averías, con compartimentos inundados o con pérdida de relación de flotabilidad, deben ser tratados como un salvage, y esto es lo que ocurrió. Fue tratado como un salvamento, se hicieron los análisis, los estudios, los cálculos de estrés, se presentaron ante la autoridad para su análisis y ante la clase, para que la clase analice realmente si estábamos dentro de los parámetros de resistencia aceptable para un buque en esta condición. Y bueno, se generó una maniobra combinada que muchos pensaron que por llevar remolcadores de potencia se iba a hacer traccionando, pero no se hizo traccionando. En realidad se buscó una ecuación de equilibrio aumentando el tamaño de la abertura del casco para que el buque se mantenga dentro de un nivel de flotación
que le permita tener hueco dentro de la pila y desencajarse de la situación de anclaje que tenía contra la parte inferior del puente. Y los remolcadores solamente fueron un vehículo para trasladarlo y sacarlo de esa situación muy lentamente, sin afectar el puente. Y dado que la condición del buque, en esa condición de inundación, no era la más apta para navegar, lo que se hizo fue llevarlo máquina atrás, hacia aguas abajo, hasta el muelle de Piazza, donde se lo terminó amarrando en condición segura para que pueda hacerse una reparación, ¿no? Entonces, no corríamos el riesgo de salir a navegar el buque donde las tensiones, tanto por su fuerza de máquina como la tracción de los remolcadores, podía generar mayores daños a la estructura del buque. Claro, y trabajaron varios remolcadores, de todas maneras. Trabajaron dos remolcadores, uno de proa, uno de popa, en proa el Svitzer Mora, en la popa el Mirador, pero en ninguno de los casos los remolcadores traccionaron, justamente para evitar las sobrecargas tanto a la estructura del puente como a la estructura del buque, porque la avería es de una magnitud interesante, ya que afecta 12 cuadernas del buque, 13 cuadernas del buque, lo cual no es poco, y unos 10 metros en el puntal, o sea, la mitad del puntal del buque afectado. Sí, uno lo ve y parece abierto con un abrelatas, pero realmente la estructura y la fuerza que tiene eso es tremendo, ¿no? Es difícil imaginarse cómo se puede llegar a romper una cosa así, ¿no? Sí, bueno, si consideramos que el barco al momento del impacto estaba en lastre en 24.000 toneladas de desplazamiento. Al perder el control, digamos, demasiado poco daño le hizo al puente con un golpe de esa magnitud. Podría haber sido peor realmente. Fue dentro de todo una desgracia con suerte, porque realmente si el barco hubiese atravesado 2 o 3 grados más, hubiese pegado con el bulbo y tal vez las consecuencias hubiesen sido diferentes, porque no es lo mismo un golpe sobre la línea de crujía que un golpe sobre la banda, donde básicamente, a pesar de que ese buque tiene chapa de 19 milímetros en ese lugar y muy reforzada porque rompió el mamparo de colisión, las distintas chapas, las cuadernas, los refuerzos, las diferentes durezas, actuaron un poco como una estructura deformable que fue frenando la inercia del buque a medida que se iba incrustando en la pila. Igual el puente sufrió un cimbronazo interesante. Es más, creo que mañana se va a cortar la circulación en el puente, porque se les está haciendo una serie de ensayos de integridad, justamente para verificar, por ejemplo, cuál es la carga máxima ferroviaria que va a poder pasar de aquí en más hasta que se repare el pilote cortado y se restituya el cabezal al 100%, ¿no? Claro, sí. Entonces mañana van a estar todo el día analizando esa cuestión. En principio resistió el impacto, lo cual ya de por sí habla del gran trabajo que se hizo cuando se hizo ese puente, ¿no? Te digo, publicamos también en el sitio un informe de cómo se hizo, y todas las previsiones que se tomaron, ¿no? Pero bueno, ahora es un lugar donde hay un alto tráfico de buques que van y vienen. Acá la cuestión tuvo que ver aparentemente con un desperfecto técnico en el timón del barco, ¿no? Con un problema de la vía navegable en sí, pero de algún modo también refleja la falencia que estamos teniendo en general en la vía navegable, donde se han producido también otras varaduras. Bueno, y hace necesario que se piense la cuestión más integralmente, ¿no? Nosotros hace rato que venimos insistiendo en ese tema, pero es como que vamos arreglando las cositas que pasan y no se piensa más hacia adelante, ¿no? ¿Cómo ves esa cuestión vos, como que conocés bien el río también y que has trabajado en muchos lugares, ¿no? Bueno, ahí yo te voy a contradecir en algo, porque de las inspecciones que nosotros realizamos, porque realizamos verificaciones de máquina y de timón y de gobierno para ver realmente
si el buque estaba en condiciones de poder ser removido y poder utilizar su propia máquina, y no encontramos ningún tipo de avería, ni en la máquina, ni en el timón, las cuales estaban funcionando normalmente. Lo que hay es una previsión de que el buque podría haber tocado un poco más abajo, lo que se llama berillear, y haberse cruzado por efecto dinámico de haber berilleado la banda de estribor. Yo calculo que entre 800 y 900 metros aguas abajo, que inclusive en algunas cuestiones de la IS eso se observa un cambio de comportamiento del buque cuando se arrima a margen izquierda a lo que es la costa de la isla Talavera. Pero bueno, imagino que todo eso hay muchas cuestiones legales y es todo una cuestión de análisis de las autoridades, de los seguros y de todos los intervinientes en las responsabilidades de este tema. Pero sí, acá hay una larga cadena de intervinientes que tienen que determinar esa cuestión. Era la información lo que te decía yo es la información que se tiró en un primer momento. Fue la primaria, es la información primaria. De alguna manera viene a coincidir con lo que lo venimos diciendo, ¿no? Si son problemas en la vía navegable, bueno, son problemas que hay que atender, hay que pensar alternativas. También en este caso, durante los días que estuvo cerrado, algunos buques pudieron entrar por el Paranaguazú, otros no, porque no tenían la profundidad, y trae de nuevo la discusión si no es necesario tener una doble vía, ¿no? Como algo que la prefectura, por ejemplo, hace tiempo que viene considerando, ¿no? Habla muchas veces de una vía, una para subir, otra para bajar. Bueno, alternativas, pensar cuáles son las alternativas que tenemos, ¿no? Sí, eso, obviamente, igual las determinantes del Iguazú no son no tienen que ver tanto con la parte del río Paraná en sí, sino que tienen que ver con la curva del canal Martín García, que tiene la 64, 63, hay un bajo fondo que es de roca y ha traído muchas consecuencias. Hay varios buques averiados justamente por ese bajo fondo, ¿no? Entonces, las consecuencias de utilizar esa vía tiene su riesgo y es una obra, primero, que es binacional, segundo, que tiene que ver con intereses fuera de lo que es la costa. Es la costa compartida y es un canal compartido, pero es distinto a lo que es el Emilio Mitre y Paraná de las Palmas. Y sí, la necesidad de tener una doble vía sería mucho mejor. Lo que pasa es que, bueno, sí, bueno, y está también el canal Buenos Aires, ¿no? Por el otro lado también, que sí, podría habilitarse para utilizarlo y hacer la salida por allí. Pero bueno, la cuestión es ver un sistema integral, y es algo que hace tiempo que nos estamos debiendo, me parece, ¿no? Más allá de cuál sea la resolución final, digamos, de por dónde conviene ir, pero hay que pensarlo hacia el futuro, ¿no? Sí, bueno, pero a ver, claramente todas esas cuestiones de infraestructura tienen que ver principalmente con un proyecto de inversión y justamente, ¿no? Pensar que las inversiones de futuro tienen que ver con eso, o sea, invertir para ganar y obviamente en las grandes demoras que se produjeron, la pérdida de fletes, la afectación de la vía navegable en un país que con el tema de nunca los reclamos por demoras han prosperado mucho realmente, no han sido prósperos, entonces terminan generando un cierto grado de inseguridad jurídica, eso hace disminuir la calidad de los fletes, hace disminuir la posibilidad de carga. O sea, si pensamos en vivir de eso, deberíamos tener un reaseguro con respecto a la vía navegable, ¿no? Y actuar muy rápidamente para que esto no puede ser un proyecto a 10 años, tiene que ser un proyecto para ejecutar en un corto plazo, porque la posibilidad de repago con exportaciones. Así es. Eso seguro. Muy bien, Carlos Paz, te agradezco mucho tu palabra y tu aporte para clarificarnos de cómo fue todo este suceso y pensar, como digo, hacia el futuro, cómo vamos a ir imaginando cómo van a ser las vías navegables de la Argentina a largo plazo y a corto plazo. A corto plazo estamos en problemas
si no se actúa, ¿no? En este programa lo venimos reiterando, así que te agradezco mucho tu participación, ¿eh? Buenas tardes. No, muchas gracias, Ariel, gracias. Buenas tardes.